El tema a tratar son los procedimientos operativos de registro, requisa y control en los establecimientos penitenciarios. Primeramente empezaremos con los procedimientos operativos de requisa, control. Siguiente, por favor. Tenemos como una principal meta durante el desarrollo de estas actividades. El propósito fundamental de esta sesión es que el servidor penitenciario, ¿no?, conozca, diferencie y aplique los procedimientos técnicos y legales de registro, requisa y control en los establecimientos penitenciarios, comprendiendo la articulación entre el control preventivo, continuo, y la requisa como acción de intervención exhaustiva, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de las personas e instalaciones, comunicaciones, actuando con estricto respeto a los derechos humanos y al marco normativo vigente de nuestra institución. Dentro de los objetivos que tenemos en la presente sesión, tenemos varios puntos muy importantes que debemos alcanzar al final de toda esta ponencia, ¿no? El participante podrá diferenciar entre registro, revisión y requisa, que son términos, digamos, de seguridad en el ámbito penitenciario. Se usan comúnmente como unos sinónimos, pero en el lenguaje cotidiano tienen, digamos, una gran operatividad, que existe una diferencia entre ellos marcados, ¿no? Principalmente la diferencia entre ellos es que radica el grado de profundidad de la inspección que se realiza entre los términos de su acción. Siguiente, clasificar los tipos de registros según su finalidad. Como tercer objetivo tenemos planificar un operativo de requisa y control. En esta planificación también vamos a tener en consideración los lineamientos y pautas a seguir durante una requisa, y probablemente, si es que se acontece alguna circunstancia o sale del control, tomaremos, digamos, los términos como un control estricto, como un control inmediato dentro de las acciones a seguir. Como cuarto objetivo tenemos aplicar técnicas de revisión de ambientes y objetivos. Siguiente, tenemos explicar la articulación entre el control y requisa. ¿Cómo están articulados estos dos elementos tan importantes? Y por último, tenemos ejecutar el protocolo ante hallazgos y la documentación respectiva al finalizar de todo un operativo. Siguiente, por favor. Dentro de ello tenemos un marco legal que nos permite actuar ante situaciones reglamentadas, ¿no?, como es la Constitución Política del Perú. Bueno, en la Constitución Política del Perú establece principios obligatorios y de obligatorio cumplimiento para sistemas carcelarios. Siguiente, tenemos Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 654. El Código Penal fue creado con el Decreto Legislativo 654 a manera de remembranza, un 31 de julio de 1991 y publicado sucesivamente el 2 de agosto del mismo año, que regula la ejecución de las penas privativas y restrictivas y limitativas de la libertad, así como medidas de seguridad impuestas por los jueces. Siguiente, tenemos el Reglamento y Código de Ejecución Penal, Decreto Supremo número 015, 2003-JUS. Igualmente también regula la vida en los centros penitenciarios del Perú en cuanto al tratamiento de internos y beneficio de los internos. Y cuarto, tenemos el Reglamento General de Seguridad, INPE, que estamos tocando este capítulo, lo que es registro, revisión y control, que está en el capítulo 10
en el artículo del 139 al 158. Posteriormente tenemos otra ley como marco legal, que es la 29867, delitos en los establecimientos penitenciarios. También es muy importante tener en consideración, digamos, los reglamentos que nos amparan a nosotros, como es el reglamento de cadena de custodia. Y tenemos la resolución presidencial 132-2013 INPE/P Directiva de Intervención, donde regula los protocolos de actuación del personal de seguridad para detectar y reportar las sanciones permanentes del ingreso de todo tipo de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. En este, digamos, marco legal también tenemos directivas, la 004-2013 INPE-DSP, que también igual son procedimientos de intervención, ¿no? Los procedimientos de intervención, cadena de custodia, coordinación con la Fiscalía y sanciones, digamos, administrativas consecuentes, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Dentro de la seguridad penitenciaria, si hablamos del término de seguridad penitenciaria, podemos nosotros dar, ¿no?, un claro, digamos, concepto de lo que es seguridad, ¿no? Cuando hablamos de seguridad penitenciaria, nos referimos al conjunto, principios, técnicas, procedimientos, lineamientos tácticos, operativos, orientados a garantizar la integridad física de todo el personal que se encuentra dentro de un establecimiento penitenciario, y así como hacer cumplir el orden, la disciplina y la custodia dentro de un centro penitenciario. Anterior, por favor, la diapositiva anterior, por favor, si me pone. Ya, dentro de ellos entonces está enmarcada, ¿no?, para garantizar una seguridad penitenciaria, tenemos acciones importantes que realizar acá, como acciones preventivas con el personal altamente capacitado y material logístico adecuado, ¿no? Dentro de ello tenemos el material logístico adecuado para poder realizar nuestras intervenciones en el momento preciso y oportuno de la situación que se pueda presentar dentro de una situación, para alcanzar condiciones óptimas que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades de tratamiento y administración. Dentro de la seguridad penitenciaria podemos considerar tres pilares muy importantes, ¿no?, como es la seguridad de las personas, seguridad de las instalaciones y seguridad de las comunicaciones. Cuando hablamos de seguridad de las personas, principalmente nos estamos refiriendo como pilar prioritario de cualquier sistema de seguridad, ¿no?, donde la función principal en este pilar es proteger la vida integral, ¿no?, física y de la salud y de todo tipo de personas que se encuentran dentro de un sistema, ¿no?, dentro de un centro carcelario. En este sentido también se presentarán, digamos, acciones o situaciones en las cuales tomaremos algunas medidas principales, ¿no?, como un plan de evacuación, un plan de emergencias, primeros auxilios. Cuando se suscita, digamos, un secuestro, tendremos que tomar en consideración ciertas medidas principales en este pilar. Segundo pilar, seguridad de las instalaciones. En la seguridad de las instalaciones, principalmente en este tema vamos a resguardar el perímetro físico de la infraestructura y los activos materiales y áreas críticas dentro de las instalaciones, frente a diferentes tipos de situaciones que se pueden
presentar, ¿no? Como robos, sabotajes, desastres naturales, etc. Y como último pilar fundamental tenemos la seguridad de las comunicaciones. En este pilar fundamental, dentro del sistema penitenciario, trataremos de garantizar el flujo de seguridad de la información a través de canales de organización para evitar de repente una interceptación o fuga de datos que no puede ser muy confidencial. Por lo tanto, nuestra meta fundamental es evitar la interceptación de datos, de fugas, ¿no? Y consecuentemente, pues, tiene que ser confidencial. Y todo ello para garantizar que se desarrolle con normalidad estos tres pilares. Tenemos las acciones de registro, requisa y control con herramientas operativas para garantizar estos pilares. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos registro versus revisión, diferencias y claves. Dentro de esto podemos tener algunas diferencias, ¿no? Porque muchos de nosotros, como les iba mencionando en un principio, en el término o en el ámbito de seguridad penitenciario, los términos de registro, de revisión, requisa, suelen ser como sinónimos, pero sin embargo, en el lenguaje cotidiano o por parte de la operatividad que tenemos, existen diferencias marcadas en cuanto a su alcance, ¿no? Dentro del registro es el concepto macro que podemos determinar, ¿no? El término legal por existencia. Es una acción sistemática, preventiva y constante que se aplica en forma general para mantener el control, ¿no? El control perimetral y orden dentro de un establecimiento penitenciario. Pero su enfoque generalmente de un registro lo realizamos directamente, puede ser, ¿no? en el centro penitenciario, puede ser en puerta principal a través del control de visitas, abogados, puede ser el ingreso de proveedores, ¿no? A través de una documentación tecnológica, ¿no? Consecuentemente como un control superficial de flujos. Posteriormente tenemos lo que es revisión. La revisión es un procedimiento de inspección intermedio, ¿no? Podemos, digamos, determinar focalizando e implicar un examen, si podemos llamarlo visual, ¿no? Donde lo visual, físico o directo se pueda realizar, puramente operativo. ¿Qué quiere decir eso, no? Un claro ejemplo por mencionar, ¿no? Cuando vamos a realizar, digamos, una revisión, llamémoslo así, en nuestro puesto de servicio, o puede ser en puerta principal, cuando aperturamos una caja o una encomienda, ¿no? De cualquier visitante, entonces nosotros tenemos que ser minuciosos a realizar, ¿no? Sacar cada artículo o cada cosa que contiene, digamos, dicho material. Asimismo, verificamos el tipo de vestimenta de cualquier visitante cuando ingresa, ¿no? Para determinar físicamente o visualmente podemos determinar, ¿no? Si es que la vestimenta adecuada está dentro de los parámetros de nuestro reglamento, ¿no? Donde enmarca, ¿no? El tipo de vestimenta con la que tiene que ingresar, llamémoslo así, un personal femenino, ¿no? Con los colores característicos y reglamentados. Y por último tenemos pues la requisa. Bueno, si hablamos de requisa, son procedimientos más severos, ¿no? O intrusivos. Llamamos intrusivo al término del acto de introducirse en un lugar, ¿no? Y minucioso de los tres anteriores mencionados, ¿no? Se trata de la inspección física a fondo. Cuando realizamos una requisa, las actividades y las acciones van a ser más con profundidad, ¿no? En
En cuanto a la requisa, sabemos todos que dentro de nuestro ámbito laboral son sorpresivas o pueden ser planificadas ante sospechas profundas o por motivo de alta seguridad. Dentro de ello, más adelante vamos a ver los tipos de requisas ordinarias y extraordinarias, ¿no? Generalmente ponemos un ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta de la profundidad que se realiza este tipo digamos, de registro. Al ingresar a la madrugada, ¿no? Dentro de un pabellón con el personal de seguridad para realizar oportunamente la revisión minuciosa de los ambientes, puertas, rejas, camas, pertenencias de los internos, ductos, ¿no? Patios, puede ser baños, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una inspección más exhaustiva. Dentro del cuadro podemos observar, digamos, las dos comparaciones significativas, lo que es un registro de revisión. Registro dijimos que es una inspección más profunda. Tiene como objeto hallar, decomisar objetos ilícitos. Y la revisión, prevenir el ingreso de elementos no autorizados. Tiene como objeto. El nivel de intrusión, ya sabemos que el nivel de intrusión es el acto de introducirse en un lugar en registro, es muy alto. Incluye el desarmado de objetos, inspección de ductos, etc. Y el nivel de intrusión en cuanto a una revisión es bajo, medio, se realiza mediante palpado, superficial o visual. Un claro ejemplo acá puede ser, ¿no? Cuando salen los internos a diferentes áreas de trabajo, ¿no? Puede ser al área laboral y a su retorno. Estos pueden ser, digamos, revisados de manera superficial, de manera un cacheo, ¿no? De manera que se entienda el término a que estamos aplicando. Tenemos otro aspecto importante, los sujetos a revisar. Dentro del registro tenemos las celdas enteras, pabellones, paredes, pisos, ductos, patios, etc. Y lo que es el sujetos dentro de la revisión, todas personas que cruzan una esclusa o cambia de ambiente, ¿no? Es digamos, dentro de una circulación interna. La formalidad. Tenemos como formalidad cuando se denomina un registro el acta de incautación y notificación a la fiscalía. Bueno, por ende, ¿no? Por consecuente, cuando hay una formalidad de un registro, cuando se interviene o se incauta o se realiza un operativo donde se va a tener que encontrar sustancias ilícitas o algo prohibido, normalmente se tiene que realizar, ¿no? Todas las acciones legales que nos permitan demostrar con evidencias para un procedimiento legal a futuro. En este caso, una acta de intervención, ¿no? Con consecuencia posterior, una notificación a la policía y a la fiscalía. Entonces, esa es la formalidad de un registro. Y la revisión, la formalidad, registro administrativo de tránsito. Esto quiere decir dar cumplimiento de repente a un memorándum, no sé, a un lineamiento que se tiene que cumplir por requisas, digamos, rutinario. Eso indica la formalidad de una revisión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos acá tipos de registros según sujeto u objeto. Sujeto u objeto es el ámbito en el cual se va a desenvolver un operativo, ¿no? En este caso tenemos de internos, un registro de internos. Tenemos que realizar una inspección física al ingreso, salida de celdas o después de la salida de las visitas o traslados. Bueno, generalmente acá se identifica de que nuestras labores fundamentales tienen que ser muy exhaustivas. Cada personal que se encuentra en su puesto de servicio, por ende, cuando hay salida de cualquier interno, no se tiene que obviar los protocolos de seguridad. Para garantizar que exista la seguridad, se tiene que realizar las revisiones, ¿no? De cada interno cuando sale y cuando retorna.
E igualmente, al término de la salida de las visitas, tiene que pasar un registro los internos del conteo, ¿no? Conteo nominal y conteo numeral, con, con la finalidad de demostrar, ¿no?, de que todos los internos se encuentren, eh, digamos, en el pabellón asignado y no haya de repente por ahí algún interno que durante durante el transcurso de la visita haya acontecido algo, se haya escondido o haya sido víctima de algo inesperado. Igualmente acá en el registro de internos, cuando hay salidas, ¿no?, a diligencias programadas, de repente hay salidas, permisos especiales, la salida de los internos tiene que estar registrado, ¿no?, en los puestos de control y asimismo bajo las condiciones documentarias que emana la superioridad. En este caso puede ser memorandos, documentos, oficios, ¿no?, que emana nuestro jefe inmediato. Luego tenemos el registro según los visitantes. El control obligatorio a los familiares de los internos. Fundamentalmente esto está reglamentado bajo las directivas de seguridad, ¿no? La cantidad de visitas que ingresan por interno, el registro, digamos, firman una declaración jurada en las cuales ponen su nombre completo, su DNI, para tener conocimiento de qué personas visitan a tal o cual interno y sea más fácil identificar en el momento que se suscita cualquier intervención. Luego tenemos el registro como visitante de los abogados y autoridades que se nos presentan en cualquier momento de visitas ante un establecimiento. Luego tenemos el registro de celdas y ambientes. La revisión de celdas y ambientes tiene que ser exhaustiva, ¿no? Revisión de paredes, puertas, ventanas, dormitorios, patios, talleres, cocinas, ducto, todo tipo digamos, de zonas donde muchas veces son transitados por internos y a veces pasan por desapercibido, ¿no? Como son los patios, como son los baños, donde creemos que no vamos a encontrar, pues a veces, muchas veces, allí es cuando tratan de vulnerarnos los internos. Tenemos como siguiente registro las correspondencias y encomiendas, ¿no? Dentro de las correspondencias, como deben tener conocimiento ustedes, ¿no?, en cuanto al régimen cerrado especial de Chayapalca, las revisiones de los medios digamos, de comunicación es a través de cartas. Y estas cartas pues tienen que ser, digamos, leídas, revisadas para verificar el contenido, de que no haya alguna nota o alguna información que pues se genere un riesgo, ¿no? Igualmente los paquetes en todos los establecimientos penitenciarios, paquetes de alimentos tienen que ser minuciosamente registrados, abiertos y verificados según su autorización para su ingreso. Tenemos también el registro de vehículos. Generalmente en todos los establecimientos penitenciarios recibimos todo tipo de visitas, ¿no?, tanto de autoridades, digamos, funcionarios, como también camiones con abastecimiento de proveeduría. Sin embargo, estos no deben pasar por desapercibido en su registro, ¿no?, completo y su revisión exhaustiva tanto al ingreso como a su salida. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos tipos de registro y revisión. Cuando hablamos de una revisión tenemos, ¿no?, de acuerdo a nuestro Reglamento General de Seguridad, tenemos dos tipos de revisión. Revisión ordinario o de rutina, que frecuentemente se realiza una vez por semana. Tenemos la modalidad es sorpresiva, parcial, que se realiza en las salas o pabellones, según, digamos, el tipo de información que se maneja como en este caso, como autoridades del establecimiento penitenciario, a través de notas informativas, a través de la información confidencial que se puede, digamos, sacar dentro de los establecimientos para poder realizar este tipo de operaciones de rutina.
Las autoridades presentes que tenemos acá en una revisión rutinaria, tenemos como presentes, debemos de tener presentes acá como un funcionario por lo menos, digamos, durante este tipo de operativos, ¿no? Tenemos acá, puede ser el director, puede ser el jefe de seguridad, puede ser el subdirector o un personal de tratamiento. Esto es fundamental, la presencia de estas autoridades. ¿Para qué? Para garantizar de que, digamos, el trabajo que se realice tenga un efecto significativo y tenga un respaldo también como funcionario que desempeña dentro de un establecimiento. Luego tenemos la presencia durante una revisión de rutina. Necesariamente y fundamentalmente algunos consideramos la presencia de un interno o su representante. Esto generalmente se realiza con el único objetivo de transparentar de que las cosas se realicen, ¿no? De manera parcial. Nuestro trabajo como servidores penitenciarios lo realicemos de una manera de que no se especule con ningún tipo, digamos, de situaciones en las cuales los internos podrían no generarse por ahí una denuncia por pérdidas de algunas pertenencias de valor o no atestiguar, digamos, el hallazgo en diferentes, digamos, en las posiciones de diferentes internos, ya sea en las camas, en sus pertenencias que podamos encontrar. Por eso es importante de que un interno o un representante esté verificando, constatando, ¿no? El momento de una revisión en los ambientes o en el lugar donde se determine la revisión. Posteriormente tenemos una revisión extraordinaria. Igualmente la revisión extraordinaria es de ocasión, es súbita, por necesidad o circunstancia. Generalmente las revisiones extraordinarias son operativos, digamos, que se realiza con más severidad. En ese aspecto, los requisitos fundamentales para que se realice este tipo de revisiones es necesariamente la presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional, así también como el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, como los GOES. Disculpen acá, no se han determinado bien las siglas. Los GOES, ¿para qué? Para, digamos, realizar un trabajo conjunto de tal manera que el operativo se realice con su totalidad dentro de lo planificado, ¿no? En un establecimiento penitenciario. Como su mismo nombre es sorpresivo, de ocasión, entonces se debe realizar de una manera más severa. Y tenemos también otra revisión que es especial. Bueno, especial va completamente dirigido a internos de alta peligrosidad, ¿no? Ya sea esto por el indicio, por las notas informativas, de repente, un establecimiento, digamos, de régimen cerrado especial, ¿no? Buscamos la información confidencial y podemos, pues, inspeccionar, ¿no? Podemos ingresar a este tipo de operativos y realizarlo, ¿no? Por alertas específicas de inteligencia. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos tipos de registros según su metodología. Según su metodología tenemos el registro de tipo manual o físico, que se realiza a través de un palpado corporal superficial. Esto puede ser, ¿no? Tanto puede ser en los pabellones, puede ser en las diferentes áreas, digamos, de tránsito, o puede ser en puerta principal, ¿no? Siempre y cuando se respete acá la integridad física de los internos, ¿no? Si es en puerta principal, pues obviamente que la revisión tiene que ser del mismo género, ¿no? Ciñéndose a cada uno de los protocolos de revisión, ¿no? Tiene que ser en un lugar, un ambiente adecuado, tiene que estar, pues, con la salubridad adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar, digamos, nuestro trabajo. Si en caso se lograre encontrar o realizar un hallazgo, pues se tiene que posteriormente dar cuenta y consecuentemente respetar los protocolos a seguir, ¿no? Realizando la documentación respectiva y finalmente dar conocimiento al Ministerio Público o a la policía.
En este método manual o físico utilizamos ciertos artículos, ¿no? Como puede ser también un Garrett o puede ser una revisión directa de objetos, ¿no? Según el registro tecnológico, ¿no? Según el registro tecnológico, ya en algunos establecimientos penitenciarios, ¿no? Tenemos detectores de metal, tenemos escáneres de rayos X, body scanner, ¿no? También tenemos detectores de metal portátil y también algunos poseen sensores de cavidades, ¿no? Que es mucho más importante y más preciso para determinar sin tener que vulnerar de repente algunas conductas del personal de revisión. Eh, Dentro del registro también tenemos un registro canino, ¿no? Tenemos también unidades, digamos, unidad canina, también el INPE cuenta con su unidad canina, llamado brigadas K9 especializadas, que finalmente tienen como propósito fundamental, ¿no? La detección, ¿no? A través del olfato, ¿no? Encontrar explosivos, drogas, celulares, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Registro en puerta principal de visitantes. Acá tenemos más o menos un bosquejo de las secuencias de un registro, digamos, en puerta principal. Tenemos primeramente la identificación de la persona, ¿no? Con su documento nacional de identidad, o carnet, o pasaporte vigente. Estos son los documentos fundamentales con que una persona debe de ingresar a un establecimiento penitenciario, ¿no? Muy independientemente, digamos, de otras personas que ingresan dentro de la institución, que son dentro de la institución. También tenemos acá, consecuentemente, ellos pasan a un registro biométrico donde a través de la huella dactilar y finalmente con una captura o toma fotográfica quedan registrados, ¿no? Al lugar a donde van a ser derivados o alguna área específica que ellos están ingresando. Luego tenemos el control tecnológico, que esto pasa por un arco detector de metales, puede ser rayos X, ¿no? Y puede ser también a través de una revisión física, ¿no? Que normalmente en algunos establecimientos donde no hay mucha tecnología se realiza, digamos, de forma palpable, ¿no? Un personal encargado ahí se encarga de revisar personal masculino y un personal femenino de su mismo género. Todas estas normas especiales, ¿no? En cuanto al ingreso de una visita, también tiene que ser registrado mediante un sello de tinta visible en el antebrazo, con el objetivo, digamos, de mantener, digamos, otra forma de control de internos que no puedan suplementar o que no puedan, digamos, ser fácil identificables. Tenemos una restricción de vestimentas, igualmente al personal visitante, ¿no? Con los colores que están prohibidos, de acuerdo a nuestro reglamento, cada uno de estos términos ya conocido por cuanto de nosotros. Y la custodia de objetos personales, ¿no? En caso vinieran personas personal visitante, ¿no? Con equipos, teléfonos, se debe tener instalado un casillero en la parte externa para poder determinar o poder indicarles que ellos puedan dejarlos en ese lugar. Tenemos la planificación de un operativo. Dentro de la planificación de un operativo tenemos varios puntos importantes que se debe considerar. En este aspecto, primeramente como un punto muy importante, la reserva absoluta. Cuando se va a realizar un operativo, ¿no?, planificado, se debe tener la reserva absoluta, que esto nos garantice el éxito o el propósito a la cual tratamos de realizar esta intervención. Por lo tanto, se debe ser un poco más, digamos, con una reserva absoluta, tenerlos en este aspecto. En segundo lugar, tenemos convocar al personal participante para la formación. En este aspecto tenemos que convocar a todo el personal, si están de servicio, a todo el personal, digamos, disponibles, personal de retén o personal de apoyo que nos puede ser muy útil con el fin de que tener digamos, una cantidad de efectivos paralelamente, digamos,
equiparado a la cantidad de internos que vamos a ingresar a realizar el operativo, ¿no? Por eso es importante determinar la cantidad de personal para poder realizar un operativo. O no podemos, digamos, ingresar con un personal reducido a una cantidad de población extremadamente alta, ¿no? Entonces estamos siendo, digamos, muy desproporcional a la cantidad de internos. Entonces esta consideración importante también hay que tener en cuenta. Como tercer punto tenemos pasar lista nominal para determinar la disponibilidad. Cuarto punto tenemos distribuir al personal por zonas de acción. Esta distribución se tiene que hacer, digamos, mediante la formación, ¿no? El jefe de operativo o el que está encargado o el que haga sus veces tiene que designar al personal experimentado, ¿no? Designar con mucha responsabilidad la zona de acción a tener bajo el control, ¿no? Esto quiere decir de que todas las zonas mencionadas a tratarse o en este caso a intervenir tienen que ser revisadas. También tenemos acá el punto 6, revisar al personal antes de ingresar a los pabellones. Bueno, este es un punto muy importante que hay que considerar también, o muchas veces de repente del personal penitenciario o los jefes de operativos que hacen las requisas están obviando este paso. Pero es fundamental también considerar de que se debe revisar al personal que está ingresando con el único objetivo de transparentar, digamos, el trabajo que debemos de realizar. Muchas veces ingresamos o ingresa el personal de repente con posesión de anillos, joyas, relojes, etcétera, otros artículos que al término de la salida, pues generalmente muchos de los internos o de los compañeros pueden interpretar mal, ¿no? Con el uso de estos objetos, ¿no? Por eso, para transparentar, digamos, que un operativo se realice de forma normal, se debe realizar tanto al ingreso del personal como a la salida del personal de cada operativo. Las reglas de oro: guardar la mayoría reserva, iniciar este operativo en todos los ambientes al mismo tiempo y cubrir todos los espacios necesarios, digamos, de la zona en acción. Cada jefe de grupo conoce su zona asignada y vamos a ver cómo está estructurado. Dentro de las técnicas de revisión tenemos, ¿no?, qué buscar, dentro de estos, qué buscar y dónde buscar, ¿no? Muchos de nosotros cuando ingresamos a realizar un operativo tenemos que ser completamente minuciosos, ¿no? Realizar los forados, agujeros tapados, si están con cartón, sacarle los cartones, si están con masías, igualmente descubrir, ¿no?, para identificar, ver si es que existe un forado, no sé, existe una cortadura, una limadura. Entonces esto es importante, ser minuciosos. El personal tiene que ser altamente minucioso en el trabajo que va a desempeñar. Túneles, excavaciones ocultas, bajo catres, bajo lugares donde no existe mucha transitibilidad, digamos, de los internos, podrían ser indicios, podrían ser, digamos, espacios donde favorezcan cualquier actuación negativa de los internos. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, con este tipo de revisiones, ¿no? Limaduras, ¿no? Las limaduras, cortes en las rejas, tapados con masilla, igualmente en las puertas, en las ventanas, en los pasadizos, en los aleros, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Por eso es que la revisión se tiene que hacer, digamos, por lo menos 2 veces a la semana, con el único objetivo, ¿no?, de controlar cualquier situación que pueda poner en peligro, ¿no?, la seguridad integral. Técnicas. Dentro de las técnicas podemos golpear con barras metálicas, con las rejas, tanto las puertas, paredes, ¿no?, revisar falsos pisos, techos, ductos, ¿no?, golpear afiches pegados. Las áreas críticas. Las áreas críticas llamamos áreas críticas porque generalmente no tienen mucha responsabilidad a cualquier interno, ¿no? Entonces ahí es lo más susceptible que cualquier interno pueda ir, ocultar o esconder algún tipo de artículo, algún tipo de
de sustancias donde finalmente cuando se encuentra, ¿no? Cuando se hace un hallazgo, finalmente no va a haber responsabilidad. Entonces, a base de eso ellos tratan de actuar, ¿no? Tratan de esconderse en estos tipos de espacios. Por eso es bueno revisar los patios, baños, ductos, sótanos. Dentro de las técnicas de revisión, tenemos acá una imagen que nos muestra a un personal penitenciario que está haciendo una revisión muy minuciosa. En este aspecto, pues, tenemos que revisar los catres, camas, revistas, estructuras soldadas, ¿no? Muchas de las estructuras soldadas a veces son diseñadas, ¿no? Con tubos circulares, ¿no? Que se prestan para ocultar cualquier tipo de envoltorios, cualquier tipo de sustancias, ¿no? Por eso es muy importante revisar, ¿no? Levantar los colchones, verificar los cortes, las costuras, ¿no? Los armarios, cajas, abrir todos los compartimientos, revisar los doble fondos, ¿no? Si existe casacas, igualmente las casacas de doble fondo, ustedes saben que está prohibido, ¿no? Según los lugares también, pues, ¿no? Según los lugares donde los climas no permitan, pues, ¿no? Entonces hay que ser minuciosos en la revisión de este tipo de prendas. Utensilios y objetos personales. Dentro de los objetos personales también hay objetos permitidos y objetos que no están permitidos. Verificar que no contenga objetos ocultos, revisar costuras y ropa, bolsillos y retinas. Todos estos con el único objetivo, digamos, con la finalidad de que todos estos artículos que no estén permitidos sean extraídos de los ambientes, ¿no? Para garantizar de que cualquier interno no tenga la oportunidad o no tenga la facilidad de coger un objeto como algo, ¿no? Como un arma punzocortante para tratar de vulnerar la seguridad de sus compañeros o del personal que se encuentra haciendo o realizando servicio dentro de los pabellones. Siguiente diapositiva, por favor. Indicios de fuga. Cuando hay indicios de fuga, generalmente debemos de antecedernos a este tipo de situaciones porque nuestro trabajo debe ser rutinario. Entonces, con la antesala, ¿no? Con la antesala de nuestras acciones, se debe garantizar de que este tipo de acciones no se generen. Entonces, para esto tenemos que realizar, ¿no? Revisar correctamente, ¿no? Los cortes o limaduras en las rejas, porque principalmente cuando alguien quiere escaparse de un lugar determinado, ¿no? Ya sea de los ambientes o de otros ambientes, digamos, llamémoslos esto, meditación, prevención, tópico, otras instalaciones donde permanecen los internos, generalmente por donde es lo que ellos van a tratar de vulnerar son por la puerta, ¿no? Por las puertas, por las ventanas. Entonces estas situaciones hay que tener, digamos, continuidad en realizar el registro minucioso, ¿no? Realizar, tenemos acá también enforados, tapados con masilla, realizar todos verificar principalmente las esquinas, ¿no? Donde pensamos que de repente está con normalidad, finalmente a veces son tendencias a que estos estén siendo utilizados para ser removidos, ¿no? Finalmente también tenemos tierra removida cerca de los muros, ¿no? Es un indicio, un indicativo de repente que algo está aconteciendo, ¿no? Herramientas inusuales en celdas. Esto es muy importante también, como lo acababa de mencionar anteriormente, las herramientas como una sierra metálica, no puede estar dentro de los ambientes, ¿no? Objetos como martillos, como alicates, ese tipo de herramientas, ¿no? Que a veces muchos internos utilizan para el tema de, digamos, realizar trabajos de artesanía, ¿no? Y la pintura también lo utilizan para eso. La pintura, las masías, ¿no? Pueden ser utilizados para este fin. Entonces, nuestra misión principal es, pues, tratar de antecedernos a cualquier tipo de situación que pueda suscitarse. También tenemos las cuerdas o soguillos escondidas. Bueno, este tipo también de indicios
Generalmente cuando ya nos vulneran la parte interior, ¿no? Las zonas de acción, ellos logran llegar al cerco perimétrico y finalmente pues algunos internos tienen digamos, la costumbre de generarse estas cuerdas, de crear o de no conseguirse este tipo de cuerdas que es muy fácil para ellos, ¿no? Ser utilizadas para su bien personal, ¿no? Por eso es importante sacar cuerdas que se encuentren, cuerdas, soguillas, lo que se pueda extraer durante un operativo. Y finalmente tenemos también los mapas o croquis del penal, que consecuentemente cuando un interno, bueno, se encuentra este tipo de, digamos, de indicios, uno también tiene que ya ser un poco, digamos, en el ámbito o en el argot penitenciario, ¿no? Tiene que ser un poco maleante, pues, ¿no? Ya tiene que malearse, ¿no? ¿Para qué encontramos este tipo digamos, de papeles, ¿no? Dibujado, un croquis, ¿no? De las instalaciones. Entonces, se debe realizar ya, digamos, una investigación minuciosa y consecuentemente, pues, dar parte a las autoridades penitenciarias para su posterior traslado, ¿no? En inmediato, ¿no? Antes de que pueda acontecer cualquier fuga. Las acciones inmediatas, como les estaba mencionando, ¿no? Reportar al jefe inmediato, fotografiar y documentar, digamos, los tipos de indicios que se encuentran para una fuga. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos objetos prohibidos, objetivos prohibidos y controlados. A ver, dentro de lo prohibido tenemos, ¿no? Ya sabemos nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestro reglamento general de seguridad, donde nos indica los artículos prohibidos y artículos permitidos, ¿no? Dentro de los artículos prohibidos están las drogas, armas de fuego, municiones, explosivos, celulares, MP3, cámaras, armas blancas, bebidas alcohólicas, billetes falsificados, ¿no? El tema de drogas, pues, se puede ver en casi todos los establecimientos penitenciarios. A veces la forma en cómo ingresa es, pues, increíble, ¿no? Increíble, pero es cierto. Tenemos que tener mucha información, ¿no? Dentro de los establecimientos penitenciarios para llegar a controlar este tipo de ingreso, ¿no? Tanto con el personal visitante, tanto como los paquetes que ingresan y otras formas que actualmente la tecnología está implementando. Cuanto más se implementa o incrementa la tecnología, también ellos tratan de vulnerar nuestra seguridad. Por ende, nuestra capacidad, digamos, de identificación tiene que estar paralelo ante cualquier situación. Como objeto prohibido, armas de fuego. Esto sí, principalmente es algo, pues, preocupante, ¿no? Encontrar un arma de fuego dentro de un establecimiento penitenciario ya es un riesgo total, ¿no? Porque puede correr la vida de acá de cualquier colega, cualquier técnico, cualquier funcionario, cualquier persona que se encuentre dentro del establecimiento. Por eso hay que tratar de ser minuciosos en cuanto a nuestra revisión, ¿no? Y el control exhaustivo de los internos, de las áreas, de los ambientes, de los diferentes artefactos, ¿no? Que ingresan de uso común, tiene que ser netamente, pues, revisados estrictamente para que estas cosas o estos objetos o estos artículos o estas armas no lleguen a ser o no lleguen a las manos de estos internos, ¿no? Dentro de los objetos, digamos, de los objetos controlados tenemos, bueno, las sustancias tóxicas, venenosas, combustibles, querosene, thinner, sustancias inflamables, pinturas, lacas, herramientas de trabajo, equipos electrónicos y de uso colectivo y autorizado. Bueno, los internos tampoco pueden tener equipos electrónicos, salvo los de uso colectivo o autorizados, ¿no? Las sustancias que se utilizan, las sustancias inflamables, ¿no? Por parte de los talleres, también hay que tener un control estricto para que no llegue hacia los pabellones, ¿no? Hacia las celdas, hacia los ambientes donde los internos pernoctan, porque esto fácilmente puede ser utilizado, ¿no? Como un combustible y finalmente puede ser utilizado en cualquier tipo de situación que se pueda presentar, ya sea una reyerta, un motín, no sé, una gresca, una pelea,
que finalmente pueden ser utilizados por los internos. En ese sentido hay que tratar nosotros tomar conciencia de cada una de nuestras acciones. Siguiente diapositiva, por favor. El sistema de control penitenciario, las barreras preventivas. Dentro de ello tenemos una barrera preventiva, el control de accesos, ¿no? Las esclusas, la identificación biométrica de todas las personas y la mercancía que entra, llamémoslo mercancía digamos, a los objetos que ingresan para los internos, ¿no? Pueden ser los paquetes, pueden ser encomiendas, pueden ser, digamos, bultos de proveeduría, ¿no? Que ingresan. Entonces, hay que tener un control estricto en el momento del ingreso a un establecimiento penitenciario. Tenemos también como sistema de control el control de movimiento de los internos. Bueno, esto ya se realiza en el interior, ¿no? Tanto la supervisión del tránsito entre los pabellones, ¿no? Comedores, talleres, ¿no? Fácil con nuestro control que tenemos como las cámaras de videovigilancia. Ellos pueden ser también un ente, digamos, pueden ser un ente de apoyo al personal de seguridad para identificar tal o cual movimiento de los internos en diferentes áreas donde los técnicos o la presencia de los técnicos sea reducido o se vea reducido por falta de personal, ¿no? Entonces, el cumplimiento digamos, de los colegas o de los técnicos que se encuentran en estas áreas es muy importante, su función, ¿no? Que desempeñen de manera, digamos, coordinada con todos los puestos para tener un control exhaustivo. El control de identificación, ¿no? Control de identificación, encierro y desencierro. Mantener el control de los internos significa tenerlos, pues, dentro del pabellón, realizando, digamos, el conteo exhaustivo, ¿no? Tanto las cuentas en los horarios determinados, conforme manda el reglamento, según digamos, el tipo el sistema penitenciario que tenemos, según los regímenes, ¿no? Realizar el conteo tanto físico, ¿no? Numeral y nominal, ¿no? Para identificar quién o cuál o tal interno, digamos, presenta algún tipo de malestar, o no sé, o está faltando, o se encuentra en otra área, o fue derivado a otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante tener el control de los internos con la cuenta numeral y cuenta nominal. Esto es obligatorio para todos, ¿no? Control tecnológico. Dentro de los establecimientos, como pueden tener algunos, no en la mayoría, tenemos bloqueadores de celulares, en las cuales esto también permite de que los internos no hagan uso de las llamadas telefónicas, ¿no? Que es un tema muy importante también que se debe controlar en todos los establecimientos. Pero paralelamente yo creo y considero de que estos bloqueadores deben ser instalados en todas las instalaciones a nivel nacional para tener un mejor control. Siguiente diapositiva, por favor. La requisa. La requisa son procedimientos severos, ¿no? Intrusivo y minucioso, por la cual nuestros procedimientos operativos de seguridad, que consiste en una inspección de sorpresa, minuciosa y exhaustiva dentro de un penal. Su finalidad principal es hallar, incautar y retirar de circulación cualquier objeto prohibido, sustancia ilícita o elemento que ponga en riesgo la seguridad, el orden y la vida dentro de un establecimiento. En ese sentido, tenemos características esenciales, ¿no? Como el factor sorpresa. En el factor sorpresa, pues no se avisa a los internos ni al personal de guardia. ¿Por qué? Porque esto debe ser, digamos, un término muy reservado, por el tema de que no hay que darles tiempo a que los internos
traten de esconder o destruir o desaparecer cualquier tipo o artículo o sustancia que se pueda encontrar en posesión, ¿no? Obligatoriedad. Los internos están obligados a someterse al control, ¿no? Entonces, si dentro de nuestra requisa o de nuestro operativo algún interno, digamos, tiene algún comportamiento o se está saliendo del marco disciplinario, nosotros tendremos que utilizar los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos que extraer a tal o cual interno, ¿no? Para que finalmente, de acuerdo a la situación que se presente, sea esto investigado y sancionado por el comportamiento que está presentando. El uso de la fuerza progresiva. Dentro del uso de la fuerza progresiva hay que tener en consideración nosotros como servidores penitenciarios, ¿no? Como funcionarios públicos, ¿no? La utilización de la fuerza proporcional, ¿no? Que sea necesaria, que sea legal, ¿no? Para que estas situaciones no tengan un revestimiento, digamos, a futuro, ¿no? Porque si no se utiliza la fuerza proporcionalmente, ¿no? Posteriormente seamos nosotros los denunciados, ¿no? O seamos un tema de investigación, ¿no? Por un mal actuar. En ese sentido hay que respetar, ¿no? Como nos lo indica el reglamento, ¿no? De derechos humanos aplicado a la función penitenciaria, ¿no? Hacemos el uso de la fuerza proporcional mediante instrumentos que tenemos no letales, como puede ser nuestra vara de ley, la tonfa o perra 24, gas pimienta y algunas técnicas pues que cada uno de los servidores penitenciarios o el grupo de operaciones o los interventores tendrán que ser aplicados en el momento adecuado, con el objetivo de que los internos no se genere ninguna agresión, no lleguen a lastimarse, tanto entre ellos o hacia el personal de intervención. En ese sentido, entonces, la proporcionalidad, digamos, de nuestra actuación debe ser paralelo, ¿no? A la forma que se están comportando. A veces y muchas veces no es necesario utilizar, digamos, la fuerza. ¿Por qué? Bastaría nada más a veces con la verbalización, ¿no? Que sea de manera oportuna, que escuchen todos y también la técnica a utilizar, ¿no? Es decir, un técnico que ingrese, pues, ¿no? Con un porte bien presentable, ¿no? Con una verbalización adecuada, es suficiente muchas veces para controlar alguna situación, ¿no? Entonces, tratemos de que estas situaciones no lleguen a mayores. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de requisa. Como ya estábamos mencionando anteriormente, las requisas tenemos 3 tipos de requisa, ¿no? Requisa ordinaria, requisa extraordinaria y focalizada. Pero acá también tenemos, digamos, de manera general, ¿no? Cuando se realizan las requisas, se interviene todo el penal, todos los pabellones, patios, talleres, áreas administrativas, de forma simultánea. Parcial o focalizada, se dirige a una celda, un pabellón, sector crítico, por detección de inteligencia o amenazas o sospechas fundadas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ejecución de una requisa. Estamos dividiendo acá entre 5 etapas una requisa. Estas requisas se realizan a través del grupo de operaciones especiales o al personal de seguridad, ¿no? Para tomar el control del pabellón. Si algún interno, digamos, es encontrado, digamos, en actos delictivos o actos de situaciones que están fuera del control, inmediatamente tienen que ser remarrocados para salvaguardar su integridad física
y la de los interventores. Entonces se tiene que reducir a estos internos y movilizar para que no se agredan, no se golpeen, ¿no? Para eso existen técnicas también de intervención en las cuales el personal debe estar capacitado, debe estar preparado, debe estar entrenado, ¿no? Para realizar estas actuaciones según el caso que se presente, ¿no? Porque normalmente o generalmente en unas requisas muy difícil que se presente actos de violencia, pero si es lo necesario tiene que ser enmarrocados para controlar el actuar de los internos. Y posteriormente, ¿no? Los internos sacamos de los ambientes, de los aleros, con manos a la cabeza, sentados al fondo del patio para tener el mayor control de las áreas a revisar. Porque ¿qué pasaría si en estos operativos no se realiza de esa manera? ¿No? Tendríamos que tener mucho más personal para controlar en diferentes áreas. No podemos realizar, digamos, nuestras operaciones de revisión cuando existen internos y es más dificulta, ¿no? O ellos tratan de esconder en el momento que ingresamos a un centro o a un ambiente o a un piso, ¿no? Hasta que lleguemos de repente a un segundo o tercer piso y ya todo lo han escondido, lo han botado, lo han roto, lo han desaparecido. Entonces, para eso, fundamentalmente tenemos que realizar focalizado nuestras intervenciones, ¿no? De manera rápida, oportuna, ¿no? Trasladándolos hacia un lugar específico donde podamos tener el control, ¿no? Seguidamente tenemos el registro corporal de los internos. Este registro corporal se realiza mediante un cacheo, una revisión minuciosa, ¿no? Una revisión corporal de un interno, de una persona, ciñéndonos a nuestros protocolos de seguridad, ¿no? Sin vulnerar, digamos, el derecho de los internos, de las personas que se encuentren. Personal femenino con agente femenino, personal masculino con personal masculino. Posteriormente tenemos la revisión de colchones, paredes, pisos sanitarios, techos, ductos, espacios donde generalmente existe tránsito, circulación de internos, por la cual pueden ser utilizados como escondite de cualquier elemento o indicio o que pueda representar, digamos, una amenaza para nosotros. Registro de las infraestructuras. Apoyo tecnológico. Esto se puede realizar mediante las cámaras endoscópicas, que es una, digamos, de las tecnologías que están, digamos, requiriendo nuestros establecimientos y tienen mucho éxito en este tipo de accionar. También tenemos las brigadas, como los K9, pero a veces no todas las unidades están, digamos, en los centros penitenciarios. Finalmente tenemos la firma de las actas, ¿no? Si encontramos un hallazgo, si encontramos de repente, si hacemos una intervención en posesión, obviamente sí hay que hacer las actas de hallazgo, ¿no? Las actas de hallazgo generalmente son documentos oficiales, ¿no? que legaliza la incautación, ¿no? Del objeto encontrado o prohibido dentro del penal. La correcta redacción de estos documentos, presten atención acá, la correcta redacción de estos documentos evita que se caiga, ¿no? La cadena de custodia y garantice la validez legal de una intervención, ¿no? Por lo tanto, entonces, nosotros como servidores penitenciarios, como parte de la intervención, el personal encargado a realizar este tipo de documentos, necesariamente tiene que estar capacitado, tiene que estar preparado para realizar este tipo de documentos, ¿no? Sin obviar algunas pautas, algunos lineamientos que se debe tener en consideración, ¿no? Es decir, en cuanto a las firmas, ¿no? En cuanto a las firmas al término de una redacción de un documento, de una acta de hallazgo, es muy importante, ¿no? Tanto para el personal interviniente, personal de seguridad, nombres completos, firmas, DNI, ¿no? Del interno, ¿no? Celda, número de DNI, situación jurídica, firma, huella, ¿no? Y los representantes, pues, del Ministerio Público, la Policía Nacional, y si un interno de repente por ahí X, ¿no? Situación que pueda hacer de que se niegue a firmar, ¿no? Como nota se pone, ¿no? Se pone que el interno se negó a firmar y se pone en constancia expresa del documento la negativa, ¿no? Al pie del acta que aconteció.
Siguiente diapositiva, por favor. La articulación operativa, control y requisa. Tenemos acá como estas articulaciones importantes de lo que es el control y requisa. Si tenemos una requisa, digamos, donde la situación es normal, pues bienvenido para nosotros, ¿no? Pero generalmente, a veces, muchas veces, se sale de control, ¿no? Para esto tenemos que tener ciertos parámetros, ¿no?, de actuar, ¿no?, como la alerta, el control, inteligencia o la contrainteligencia, ¿no? Detectan el comportamiento inusual, ¿no? Para esto tenemos que también tener mucho contacto con el personal que se encuentra en las cámaras, ¿no? Para que sea un apoyo más de nosotros, que pueda visualizar con mayor amplitud y en el momento oportuno, pues, dar una información certera, ¿no?, de todos los movimientos en los cuales se está llevando a cabo dicha acción. El aseguramiento y control, cierre de las esclusas, rejas, pabellón afectado, ¿no? Cuando se suscita un incidente, ¿no? Vamos a suponer un pabellón. Fundamentalmente y necesariamente se tiene que tomar las medidas de precaución. ¿Y cuáles son las medidas de precaución? Cada servidor penitenciario en su puesto tiene que asegurar las puertas, salidas de internos, ¿no?, para evitar cualquier tipo de descontrol. Congelar los movimientos de la población penal, ¿no? Cuando hay un indicio de fuga o cuando hay un intento de fuga, ¿no?, necesariamente se tiene que realizar un conteo general de toda la población para identificar cuántos y qué internos han tratado de vulnerar nuestra seguridad o de repente en el transcurso se han escondido o han desaparecido, ¿no?, dentro de algunas instalaciones dentro del establecimiento. Por eso es muy importante tener el conteo general para los datos específicos, para esto ser registrado y poner en conocimiento a nuestros superiores. La ejecución requisa. El equipo táctico ingresa de forma sorpresiva, extrae los internos del patio e indica o se procede al desmantelamiento de las celdas, ¿no?, una revisión exhaustiva. La legalidad, cierre del control. Termina finalmente con los documentos redactados, ¿no?, acta de incautación, y si hay delito, se procede, ¿no?, en este caso a dar cuenta al Ministerio Público o a la Policía Nacional para que ellos realicen las diligencias del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Protocolo ante un hallazgo. Dentro de estos tenemos algunos puntos importantes, ¿no?, como un hallazgo. Ya expliqué los términos importantes, ¿no? Cuando se suscita un hallazgo de un objeto o sustancia, finalmente tiene que ser reportado al jefe inmediato. Luego de esto se tiene que aislar la zona del infractor o el espacio, el lugar donde se ha suscitado este incidente. Luego se comunica a la fiscalía y a la policía, ¿no?, para que ellos vengan y realicen las diligencias del caso, ¿no? Elaborar el acta de registro y comiso y anexo. Finalmente el aislamiento del interno infractor y elevar el informe a la dirección regional. Es fundamental acá ceñirse a cada uno de estos pasos para no caer en el error. Como les explicaba anteriormente, si es que no se redacta bien un documento, es probable de que más adelante o a futuro las autoridades pidan una información detallada, un informe detallado de tal o cual día se realice. Por eso es importante señalar, ¿no?, en el acta cada término, ¿no?, cada procedimiento que se encontró lugar, ¿no?, y los términos más importantes que se debe mencionar en un acta es dónde, cuándo, cómo, ¿no? Esos términos ayudarán a esclarecer, ¿no?, el momento de la acción, qué medidas finalmente se realizó, ¿no? Luego las firmas requeridas, ¿no?, director del establecimiento, responsable del operativo, fiscal, de policía y del interno intervenido. Siguiente diapositiva, por favor. Documento legal. Como documento legal tenemos también
Tipos de documentos, tenemos el acta de registro personal, comiso, que está en el Reglamento General de Seguridad, informe de hallazgo, anexo 13, oficio a la policía o al DINANDRO, oficio a la fiscalía de turno, cadena de custodia. La cadena de custodia también es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Porque los objetos recogidos fueron debidamente rotulados, etiquetados y guardados en un sobre o bolsa plástica, ¿no?, de seguridad, poniendo ahí el número de lacrado, ¿no?, procediendo inmediatamente al lacrado y ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, ¿no? Esta protección de la cadena de custodia de la escena y evidencias para garantizar su aseguramiento y perenización, evitando la contaminación, alteración o destrucción o pérdida del elemento o del resumen y caso práctico, ¿no? Preguntas y respuestas que hemos visto, diferencia entre registro y revisión y requisa, tipos de registro según su objeto, periodicidad, metodología, el sistema de control penitenciario, barreras preventivas, la requisa como acción de intervención exhaustiva, articulación operativa entre el control y requisa, protocolos ante hallazgo y documentación. Y bueno, ¿no? Caso práctico, durante el control de la rutina, las cámaras detectan a un interno custodiando una esquina, un pabellón B, ¿no?, un pabellón X, puede ser, ¿no? El personal de seguridad tiene el protocolo, describe los pasos a seguir desde la alerta hasta el cierre del operativo, diferenciando las fases del control de requisa. Muchas gracias. Hay una pregunta de Patricia Silva o Patti Silva que dice, ¿me podría diferenciar fuga, intento de fuga o frustración de fuga de un interno? Con respecto a la pregunta en este caso, el participante, una fuga ya podemos determinar, ¿no?, cuando los hechos ya se materializaron. En este caso, cuando un interno ya llegó, digamos, a salir fuera de las instalaciones de un establecimiento. Cual fuera la modalidad o la causa, la razón, la circunstancia, ya logró su cometido. Intento de fuga, ¿no? En el intento de fuga podríamos determinar, ¿no?, determinar cuando encontramos en flagrancia, de repente encontramos indicios o notas informativas, como puede ser croquis, ¿no?, escrituras, mensajes, entre ellos, que están planificando o están tratando de realizar una fuga. Y frustración de una fuga es principalmente frustrar la acción de un interno cuando está pretendiendo fugarse. Claro ejemplo, tenemos una frustración de fuga que mi persona ha logrado controlar en el establecimiento penitenciario de Pampas de Sananguillo. Como todos ustedes deben o han sido testigos, ¿no?, al interno X, ¿no?, le tardó aproximadamente 15 segundos para saltarse del patio del pabellón, salir la primera malla de control, salir al acceso vehicular y finalmente llegar a tierra de nadie. 15 segundos controlados. Y posteriormente este interno llegó a tierra de nadie. Se condució hacia llegar al torreón más alejado, donde finalmente no logró su cometido. Fue reducido por mi persona con el apoyo de 2 técnicos de seguridad. Finalmente frustramos su actuar de este interno. Colega Ángela Karen Machaca. A ver. Dice, buenas tardes, ingeniero. ¿El servidor penitenciario puede autorizar y recibir el ingreso de efectos o cosas personales para un interno que no cuenta con apoyo familiar, es foráneo o extranjero? ¿Podría explicarnos cuál es el fundamento o procedimiento que corresponde a estos casos? Bien. Respecto a la pregunta digamos, del participante, dentro de nuestras facultades, nosotros como personal de seguridad tenemos obligaciones y funciones, ¿ok? Entonces, dentro de nuestras obligaciones están, ¿no?, trabajar bajo el marco legal. En este caso, si es que no existe ninguna autorización por parte digamos, del ente superior, porque principalmente cuando uno está en un puesto de servicio, está, digamos, bajo el mando de un
jefe inmediato, que es el supervisor, posteriormente el alcaide, ¿no? Finalmente el jefe de seguridad. Entonces, si no se ha cursado este tipo de documentación oportuna, si es que no es el lugar o el día adecuado para recibir este tipo de paquetes o encomiendas, no se puede ejecutar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Tenemos que tener una autorización expresa de cualquier de estos, digamos, jefes inmediatos, ¿no? Ya sea por un memorándum, una solicitud previa registrada por parte del interesado, en este caso del interno, o que se haya cursado una solicitud directamente al director, ¿no? Como tal vez puede ser, ¿no? Pongo un ejemplo de repente, como es una visita, digamos, de un lugar alejado y viene trayendo algunos paquetes para unos internos que generalmente no tiene visita, ¿no? Entonces, bajo esos términos, tiene que ser el ingreso. No tienen que a veces tomar las atribuciones que muchas veces no competen, ¿no? Ahí es cuando el personal cae en el error. Y bien dicen nuestras normas, ¿no? El desconocimiento de nuestras funciones no exime nuestras responsabilidades. Entonces, vayamos a suponer de que en ese caso, que usted tome esa decisión, ¿no? De permitir el ingreso y cuando permite el ingreso de esa caja, no sé, de ese paquete, cuando pasa la revisión encuentra alguna sustancia ilícita o algo prohibido, pues. Entonces allí empieza, digamos, a tener la investigación de quién o cuál o quién, bajo qué circunstancias estuvo autorizado el ingreso de tal o cual paquete, ¿no? Muchas gracias. Eso sería. A ver, gracias, ingeniero, por su amable respuesta. Vemos acá, vamos a ver, no veo ya más preguntas. Ya no veo más preguntas ya. Le agradecemos nuevamente, ingeniero, por su amable participación el día de hoy en este tema de la temática que se realizó sobre procedimientos operativos de seguridad penitenciaria. Entonces nos encontramos el día de mañana, ingeniero, pero Sí. no se mueva todavía, no se mueva todavía, ingeniero. Ok, ok. Ujú. Vamos a, de esta manera hemos culminado ya esta primera sesión de este módulo 3 del curso de actualización en seguridad penitenciaria 2026-1. Como saben, como ayer mencioné, colegas, el trabajo del servidor penitenciario es muy complejo. Es más complejo que la policía en el sentido de que en seguridad, en lo que se refiere a seguridad, la policía hace revisión, hace requisa, pero solamente a la personal civil, al delincuente que está en la calle, mientras que el trabajador penitenciario tiene una labor muy especial, muy compleja en los establecimientos penitenciarios, la revisión, eh, lo que tiene que hacer.